Vale, este es el ejercicio 5B de junio 2011, serie 1. Me hablan, es de física relativista del bloque 5, me hablan de un electrón del cual me dan la masa en reposo de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos y me dice que ese electrón es acelerado hasta que su masa es 10 veces más grande, ¿vale? Su masa relativista es 10 veces más grande, por tanto, esta es la masa en reposo y esta es la masa relativista que es, pues eso, 10 veces más grande, ¿sí? Me pregunta cuál es el incremento de energía cinética que ha experimentado el electrón, explicado, indicado tanto en joules como en megaelectronvolts. Luego me dicen, en el siguiente apartado, que ese electrón choca con un positrón que tiene exactamente la misma cantidad de energía. Y entonces se desintegra, se aniquilan, formando una pareja de fotones que también tienen la misma cantidad de energía. Por tanto, me preguntan cuál es la ecuación de ese proceso, y por eso he metido este ejercicio aquí para explicar lo de la ecuación del proceso, igual suena un poco raro, y me piden la energía y la frecuencia de esos fotones, ¿vale? Me dan como dato la equivalencia del electrón-volt en Joule, la constante de Planck y la velocidad de las radiaciones electromagnéticas de la luz en el vacío, ¿vale? Entonces, la primera parte es un problema de física relativista sencillo, lo podéis plantear de diferentes formas, la pauta lo plantea de una manera, yo lo planteo de esta otra. Vosotros sabéis que en la ecuación de física relativista, la energía relativista de una partícula es igual a su energía en reposo más su energía cinética, ¿sí? Por tanto, si despejamos de ahí, la energía cinética es la energía relativista menos la energía en reposo. Esas dos energías las podéis calcular perfectamente porque tenéis tanto la masa relativista como la masa en reposo. Por tanto, con la ecuación de Einstein calculamos la energía relativista, con la ecuación de Einstein otra vez, pero aplicada a la masa en reposo, calculamos la energía en reposo, y con estas dos energías, que como veis, una es 10 veces más grande que la otra, lógicamente, pues cogemos y calculamos cuál es la energía cinética. ¿Veis? Hacemos aquí la diferencia, esta de 8,2 por 10 a la menos 13 menos 8,2 por 10 a la menos 14 me acaba dando 7,38 por 10 a la menos 13 joules. 0,2 por plantear la ecuación y 0,4 por calcular esta energía en joules. Luego me dan el otro 0,4 por calcularlo en megaelectronvolts, pero es simplemente una cuestión de hacer factores de conversión, ¿vale? De joules lo pasamos a electronvolts por la equivalencia que me han dado y yo sé que un megaelectronvolt son 10 a la 6 electronvolts, por tanto me acaba saliendo aquel valor de 4,61 megaelectronvolts, ¿sí? Ese apartado era sencillo y ese apartado no es el apartado por el cual os he puesto aquí este problema. Este problema lo he puesto por el segundo apartado para que entendamos muy bien cómo funciona la cosa, ¿vale? Me piden una cosa que me puede resultar extraña. Me puede resultar extraña que me digan, oye, plantea cuál es la ecuación del proceso. Y dices, Dios mío, la ecuación del proceso de desintegración de un electrón con un positrón dando lugar a dos fotones. ¡Wow! Eso debe ser súper complicado. Eso no lo sé responder. Sí que lo sabe responder, tranquilo, tranquilo, y en esa situación de que te parezca que no sabe responder, piensa en qué puedes hacer para arañar la máxima cantidad de nota. Si miráis la pauta de corrección, os vais a dar cuenta de que tú, por ejemplo, podrías saber simbolizar las partículas poniendo el símbolo del electrón, que es este, más el símbolo del positrón, que es este, es decir, en los reactivos tenemos un electrón y un positrón que están reaccionando y como producto de esta reacción de aniquilación pues tenemos dos fotones que se pueden simbolizar de esa manera, ¿sí? Pero fijaros bien en la pauta, por favor. ¿Qué es lo que pasa si yo no me sé los signos del positrón, del electrón, que debería sabérmelo, ¿vale? O el signo del fotón? Pues pasa que en la pauta también te dan por bueno que pongas lo siguiente, que pongas un electrón más un positrón puesto de esta manera da dos fotones, sin más. No tienes que saber ni los símbolos. Es decir, eso tan complicado que me podía parecer de simbolizar la reacción de aniquilación, es tan fácil como poner que un electrón choca con un positrón y te generan dos fotones tal y como te han dicho. Es un regalo, está hecho. No nos debemos asustar porque el enunciado de una variable que me están preguntando, de una cosa que me están preguntando, me parezca complicado. Me sereno y a las malas pues intento poner algo. Desde luego, si no ponéis nada, si dejáis esto en blanco, uy, no sé cómo será la reacción. Si lo dejas en blanco, el cero ya lo tienes. Por tanto, no lo dejes en blanco, no te van a quitar nota por poner esto, por ejemplo, en palabras. Y si os dais cuenta, mirando la pauta, ves que poner esto en palabras te da la mitad de la nota. Decir que el positrón reacciona con un electrón, se aniquilan y te forman dos fotones, eso te da la mitad de la nota de este apartado. Por tanto, no bajéis los brazos nunca, ¿vale? Siguiente cosa, luego te dicen, vale, pues dime cuánto vale la energía del fotón y cuánto vale la frecuencia. Estamos acostumbradísimos a hacerlo, ¿vale? Yo tengo que la energía del fotón se calcula mediante
esta ecuación que tenéis aquí, ¿vale? De hecho ya la hemos calculado antes, si os fijáis en mi forma de resolverlo, ya hemos calculado esa energía del fotón al principio, ¿vale? ¿Cuál es la energía? La energía del electrón que ha desaparecido es la masa multiplicado por la velocidad de luz al cuadrado. La masa del electrón, tener en cuenta que no es 9,11 por 10 a la menos 31, sino que es 9,11 por 10 a la menos 30. ¿Por qué? Porque ese electrón no estaba en reposo cuando se ha aniquilado, iba ya con una energía cinética que me han dicho que hacía que su masa fuera 10 veces superior al reposo. Por tanto, esta es la masa que tengo que poner, no os equivoquéis, ¿sí? Multiplicado por la velocidad de luz al cuadrado y saco este 8,2 por 10 a la menos 13 que ya he sacado antes allá arriba, ¿vale? Entonces, esa es la energía del electrón que se ha desintegrado. Me están preguntando la energía del fotón, pero pensad, un electrón y un positrón se desintegran formando dos fotones. El electrón y el positrón tienen la misma energía, los dos fotones tienen la misma energía, por tanto, la equivalencia está clara. La energía que ha perdido la materia que ha perdido uno de los electrones se ha convertido en energía de uno de los fotones. No tengo por qué sumar dos, sino que directamente las relaciones de uno a uno. Como veis, un electrón al desaparecer te libera esta cantidad de energía, que es la energía de uno de los fotones. El positrón al desaparecer libera la misma cantidad de energía que la energía del otro de los fotones. ¿Sí? Vale, guay. Entonces, ahora lo que me queda todavía es más sencillo, estoy más acostumbrado todavía a hacerlo. Yo tengo que me están pidiendo la frecuencia del fotón. Si tengo la energía del fotón y me piden cuál es la frecuencia, pues inmediatamente utilizo la ecuación de Planck y me sale, ¿vale? La ecuación de Planck que dice que la energía es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia, despejo y acabo sustituyendo aquí el 8,2 por 10 a la menos 13, divido entre la constante de Planck y obtengo 1,24 por 10 a la 21 hercios, que es el valor de la frecuencia y que me valen los últimos 0,25 del problema. Tener en cuenta, importantísimo, ¿sí? Igual me han preguntado una cosa que es sencilla. Igual me han preguntado una cosa que la forma de preguntarlo ha hecho que me quede un poco fuera de juego. No desfallezcáis en estas situaciones, ¿vale? Mirad de lobo, mirad ese ejercicio, mirad qué tengo que hacer yo para intentar contestar a esto. ¿Qué te contesto? ¿Qué te digo que sea coherente, que tenga que ver? Pensad que en esa situación, igual puestos enganchados en el examen de verdad, esto lo podéis decir, porque esto es algo, es obvio, viene directamente en el enunciado. Y sin embargo, si me preguntan esto de plantea la ecuación de aniquilación y eso de la ecuación de aniquilación me suena chino y dejo de contestar, pues entonces no consigo arrancar nada de nota. Fijaros que esto es medio punto, medio punto.